Hola, buenas tardes. Hoy les quiero hablar de cómo Dios nos responde. Ayer les hablé cómo orar y puse un poco así mi ejemplo de cómo yo hablo con él cuando le pregunto algo. Hoy les quiero sí, enseñar un poco cómo saber cuando Dios nos responde. Y les voy a leer un versículo bíblico y yo les voy a dar también un poco mi testimonio, cómo yo he aprendido a cuando Él me responde. Dice la palabra así: Dios nos habla una y otra vez, aunque no le percibimos. Algunas veces en sueños, otras veces en visiones nocturnas, cuando caemos en su por profundo o cuando dormitamos en el lecho. Él nos habla al oído y nos aterra con sus advertencias, para apartarnos de hacer lo malo y alejarnos de la soberbia, para librarnos de caer en el sepulcro y de cruzar el umbral de la muerte. Esto está en Job 33, del 14 al 18. Aquí nos habla de cómo Dios se manifiesta a nosotros. Como nosotros no percibimos, como dice la palabra, cuando Él se manifiesta a nosotros, yo incluso puedo recordar cuando no sabía ni entendía mucho de las cosas de Dios, yo me daba cuenta que Él muchas veces me hablaba en sueños, pero nosotros no sabemos que son de Dios. Por eso dice la palabra, Él nos habla de muchas formas y no percibimos. Incluso Él nos puede hablar al oído, pero tampoco percibimos su voz, porque Él nos habla de voz audible o cuando estamos entre dormidos y despiertos, ahí es también cuando Él nos habla o nos da una visión. También, ¿qué otra forma? Cuando leemos su palabra. Y aquí nos dice que Él nos da dirección de librarnos de, con el fin de advertirnos. Él por eso a veces hay sueños que, por ejemplo, uno despierta muy angustiado. Yo recuerdo que cuando estaba yo conocía las cosas de Dios, pero no tenía comunión con Él. Yo hablaba con Él, pero no era practicante, como se dice, en las cosas de Él. Entonces yo recuerdo que Él, como yo no estaba bien con Él me daba sueños de su venida y Él me hacía dar temor de que Él iba a venir y yo me iba a quedar. Y entonces así era como Él me hablaba cuando yo tenía estos sueños. Claro, yo sentía temor porque yo no quería que Él viniera y se fuera mi familia y yo me quedara aquí, porque yo sabía que si no estoy con él, pues yo donde vaya a estar, voy a estar en sufrimiento y en tristeza y en derrota o en juicio donde el Señor nos vaya a poner, como dice la palabra. Y entonces esta era una forma de él hablarme para que yo me arrepintiera de mis acciones, de mi pecado y quisiera realmente buscarle más en profundidad. Porque una cosa es hablar con él de vez en cuando y otra cosa tener una relación bien con él firme. Son dos cosas muy diferentes. No todo el mundo hacemos eso, sino que mucha gente le hablamos a Dios, pero muy de vez en cuando, pero no tenemos esa relación con Él como de padre a hija. Entonces, Él lo que quiere es que esté bien con nosotros porque Él dice que no quiere tibios, porque si no los vomitará. Entonces, esto es a lo que Él se refiere de que nosotros no percibimos. Igual cuando nosotros hacemos algo, Él nos puede hablar audiblemente cuando hacemos una mala actitud o lastimamos a un hermano o algo, pero como ya dice la palabra, no percibimos, no oímos su voz, porque por el pecado, por la separación que hubo desde Adán y Eva. Entonces hoy les quería demostrar cómo Él nos responde, porque ayer estuve mostrando cómo yo oro con Él y hablo con Él a esa petición. Entonces hoy les quería enseñar cómo Dios nos habla. Por ejemplo, hoy he tenido un sueño y ahora en mi caso, como yo he tenido ese sueño, le pido a él confirmación o que me aclare. O él a veces habla muy claramente, pero cuando no sabemos que es de Dios, eh, es eso. Entonces, es recordar el sueño, porque él, muchas veces antes de nosotros dormirnos, cuando hablamos con él o
o en a lo largo de la tarde como yo ayer, o a lo largo del día usted ha hablado con él preguntándole algo y él en la noche le responde lo que usted le ha preguntado, como a mí, por ejemplo, que me ha respondido en sueño. Lo que yo ayer le pregunté, hoy me lo ha respondido en sueño sobre mi trabajo. Entonces, ahora, por lo que he visto, es por medio de una persona que él me va a bendecir en ese trabajo. A veces los sueños hay que tomarlos no tan rajatabla, porque a veces el Señor nos da una indicación, pero yo antes yo creía que era así muy rajatabla lo que él me decía, que cada cosa era así, pero no. Lo que él usa los sueños es como un símbolo para representar lo que nos quiere responder a lo que le estamos preguntando. Entonces él usa los símbolos, las imágenes y ciertas cosas para darnos a responder lo que nosotros le hemos preguntado. Entonces, por ejemplo, en mi sueño, él me hablaba del trabajo, pero, o sea, me estaba diciendo que no era, bueno, yo les digo más o menos cómo fue el sueño para poderles explicar. En mi sueño, una conocida me decía que en donde él trabajaba era conocido, que necesitaban a alguien, y según en mi sueño era una peluquería. Entonces él me decía que como tenía ese contacto, como yo era su conocida, pues me podía meter a trabajar ahí, que necesitaban a ese alguien. Entonces, ¿qué quiero decir ahora? Yo no sé nada de peluquería, o sea que en primer lugar el Señor me está diciendo que no es nada de lo que yo he estudiado que me va a dar ese trabajo, va a ser de otra forma, no es lo que yo he estudiado. Entonces, al darme el mostrarme que es una peluquería, ya me está diciendo que es algo fuera de lo que yo no he estudiado. Entonces no significa que precisamente vaya a ser en una peluquería que yo voy a trabajar. No, es simplemente la representación de que me va a dar un trabajo fuera de lo que yo ya he estudiado. Por eso les digo que no tomen tan a rajatabla ciertos sueños. Es bueno cuando despiertan, porque a veces cuando uno no está acostumbrado, es bueno escribir cuando despierta todo lo que sueña con detalles, porque todo eso importa al final. Entonces ya sé que es por medio de otra persona y que no es nada de por eso yo le preguntaba al Señor en qué área o por dónde. Entonces ya sé que no es nada de eso porque Él ya me lo dijo de esa manera. Entonces, cuando Él nos habla también, otra forma nos responde por un hermano, puede ser un amigo, y usted se da cuenta de que Él está hablando por medio de esa persona. Porque la palabra dice que cuando a veces Dios nos habla de algo, usted sabe que Dios le está respondiendo algo que usted le preguntó. Entonces, por ese sentido no hay que preocuparse, pero sí cuando hay casos como en un sueño o cuando tenemos duda de algo, siempre lo solemos confirmar. Le solemos pedir confirmación al Señor porque cuando nosotros estamos aprendiendo sentimos temor o inseguridad de si me hablaste, no me hablaste, si te entendí bien, es normal, porque yo también pasé eso. Cuando yo empecé, yo le decía así al Señor, yo le pedía confirmación porque en realidad yo no sabía al 100% si era él. Como yo estaba aprendiendo a escucharle, a saber cómo él se manifestaba, era lo que yo hacía. Yo le pedía confirmación de cierta forma que yo sabía que era él. Entonces, así es como vamos desarrollando cómo Dios nos habla. Entonces, Él nos puede responder también por otras personas o por un versículo bíblico, dependiendo de lo que le esté preguntando. Entonces, hoy les quería explicar un poco ya de ejemplo cómo Dios nos responde. También si tienen alguna duda, pues me pueden escribir y yo les puedo luego guiar o explicar también, porque también es verdad que a cada persona Dios nos habla de diferente forma y entonces a veces no sabemos si es bueno apoyarnos en alguien. Así que como ustedes ya me conocen o me pueden dejar un mensaje en la página y yo les voy a escribir y les voy a explicar lo mediante posible, y si no le preguntamos al Señor, porque también nosotros a veces que como no sabemos lo que ustedes le preguntan al Señor, yo a veces cuando alguien me dice algo, yo tengo que ir a orar y preguntarle al Señor.
como hizo Daniel cuando el rey Nabucodonosor tuvo el sueño. Él fue y consultó al Señor para que le revelara qué era lo que significaba el sueño. Entonces, de eso se trata, de poderles ayudar y que aprendan a entender cómo Dios le habla a cada uno de ustedes, porque la relación es diferente con cada hijo. Usted no puede hablarle al hijo mayor como al pequeño. Entonces, de eso se trata, de que aprendamos y de poderles ayudar en todo lo que pueda. Dios les bendiga y hasta la próxima.